natural por ligamentos y músculos. Esa es la definición correcta. En estado artificial, como aquí podemos observar en este esqueleto, puede estar unido por alambres, por algunos pernos, tratar de dar la morfología adecuada a cada especie animal, cómo está constituida, cómo está parada para poder darle una semejanza a lo natural y de ahí poder estudiar. Lamentablemente este semestre no vamos a poder ver estos esqueletos. En la facultad tenemos muchos esqueletos. En clases podemos entrar y mostrarles cada uno de estos huesos pequeños para poder ver las estructuras de cada uno de ellos, la morfología y estructura también. Hoy lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Por eso vamos a ver cosas más grandes, más significativas. Se van a salvar un poco de estudiar en profundidad. Hueso. ¿Qué es un hueso? Un hueso quizás no signifique nada para ustedes como concepto o algunos tengan un conocimiento más detallado que el hueso es un órgano vivo, igual que cualquier órgano de la constitución de un organismo animal, cumpliendo funciones de soporte, de palanca o de traslación para el animal. Gracias a los huesos se puede erguir, se puede parar y puede caminar, gracias a los músculos y las articulaciones que están en cada unión de los huesos. Cada especie animal es diferente, tiene una cierta cantidad de número de huesos. Como dice aquí, tipo especial de tejido conjuntivo que es rígido y actúa de soporte de los tejidos blandos del organismo. Constituye el componente principal de casi todas las estructuras esqueléticas de los vertebrados. Claro, es donde se insertan los músculos, ligamentos, tendones, nervios, arterias, venas, en distintos volúmenes, dependiendo de dónde se encuentre. Función de los huesos, protegen los órganos vitales. Todo está en función de la estructura de un organismo animal, está en función de la naturaleza de él mismo y de las condiciones que tiene para alimentarse. Cuando dice protege órganos vitales importantes, por ejemplo, esta es la caja torácica, donde están las vértebras dorsales o torácicas en la parte dorsal. En lateral tenemos las costillas. Ahí adentro, ¿qué se encuentra? Órganos vitales fundamentales. El corazón, pulmón, están adentro. Entonces son órganos vitales. Miren aquí, la escápula protege. Las costillas también tienen un espacio intercostal muy pequeño que va a proteger estos órganos vitales. Y si hablamos de la cabeza, ni hablar, son huesos irregulares que van a ayudar a la protección del cerebro. Y el cerebro es fundamental. De aquí, de la cabeza, nace toda la información hasta el último pedazo en el pie o en los miembros anteriores del animal. De ahí sale la, la corriente nerviosa o la terminación nerviosa. De aquí, del cerebro, a través de la médula espinal se va hacia la cola y a través de la columna vertebral salen los nervios raquídeos. Eso lo van a ver más adelante. Permite la locomoción gracias a los huesos. Tenemos distintos tipos de articulaciones y distintos tipos de movimientos. En los animales lo más frecuente son los movimientos de flexión y extensión, por eso es que se pueden mover, especialmente en las articulaciones diartrósicas que tenemos aquí, articulación coxofemoral que está por acá, femorotibio-rotuliana, escapulohumeral, que son las más movibles, y también las articulaciones carpianas y metacarpianas que están por acá. Enseguida vamos a ver esas partes. Desempeña un papel vital en la homeostasis y equilibrio del calcio en el organismo. En los huesos se fijan los calcios, el calcio del organismo animal. Por eso que a veces puede haber deficiencia en algunos animales, en las hembras especialmente, cuando se preñan y no se le da una dieta balanceada en minerales, el feto no dice comiste mamá o no calcio, igual le va a ir sacando los huesos. Entonces se produce un problema de hipocalcemia y nace el ternero y la vaca no se puede parar. Bueno, entonces juega un papel muy importante.
También es un órgano hematopoyético, la médula ósea que pasa por en medio, como vamos a ver enseguida, que participa, participa en la formación de los glóbulos rojos. Esas sillas, por favor, apague ese micrófono. Clasificación de los huesos. ¿Cómo se clasifican los huesos? Se clasifican huesos largos, cortos, irregulares y planos. Los huesos largos son aquellos que predominan la longitud y su función principal es de sostener y servir de palanca o de traslación del animal. Este, por ejemplo, es un hueso largo, el fémur, el húmero también hueso largo, radiocúbito, donde predomina lo largo. Un cuerpo diáfisis, una epífisis proximal y una epífisis distal. En la proximal tiene distintas estructuras como cabeza, tróclea y demás cosas según cada hueso, ¿ya? Entonces este es un hueso largo. Como característica predomina la longitud. Y su función principal, servir de palanca y de traslación. Huesos planos, predominan el largo y el ancho. Como lo pueden ver aquí, tenemos huesos, este es un hueso de escápula, de equino, bastante plano, se puede diferenciar lo largo y lo ancho. Una fosa supraespinosa, infraespinosa y demás partes, una espina de la escápula que vamos a ver cuando estemos avanzando el aparato apendicular. ¿Ya? Entonces, esa es otra clasificación de los huesos planos. Huesos cortos. Estos huesitos se encuentran principalmente en los huesos del carpo y los tarsos, que están, carpo se dice en la parte anterior o en los miembros anteriores y tarso en en las patas posteriores, que sirven de amortiguación. Aquí se encuentran los meniscos en estas partecitas, el cartílago hialino que ayuda a la amortiguación cuando el animal especialmente está destinado a hacer algún ejercicio físico fuerte, como ser salto, lo que es hipismo, las carreras cuadreras, en hipódromo, animales de trabajo físico, se dañan toda esta parte, igual que los futbolistas, igual que los deportistas. Estos son los famosos carpos y los meniscos están por acá, son cartílagos articulares que van entre los carpianos. Entonces estos huesitos sirven de amortiguadores cuando el animal hace un esfuerzo físico. No solo deporte, sino también hacer un esfuerzo físico, ¿no? Correr o algo así. Huesos irregulares. Estos no tienen forma definida, generalmente se encuentran en la base del cráneo o cubriendo el cerebro, o también están en las vértebras cervicales, que son bastante irregulares, especialmente el atlas y el axis, que son dos vértebras atípicas. Esto es lo que acabamos de hablar. Los huesos irregulares se encuentran en la cabeza, que no tiene una forma definida, ni largo, ni ancho, ni corto. Generalmente están cubriendo estructuras importantes como el cerebro. También las vértebras cervicales que están por acá pueden ser irregulares. Los huesos planos tenemos la escápula y los huesos largos, fémur, húmero, fémur, húmero, tibia peroné, radio cúbito, que son huesos largos. Y los huesos cortos están por acá. Estos son los carpos, aquí están los tarsos, y las falanges también son consideradas como huesos planos. Primera falange, segunda falange y tercera falange. Estructura de los huesos. ¿Cómo están constituidos los huesos? Es importante saber para poder identificar y tener en cuenta esta estructura muy importante que tienen los animales y que tenemos los seres humanos también. ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Vamos a ver la estructura. Los huesos están formados de afuera hacia adentro por el periósteo. Este periósteo, vamos a ver enseguida una imagen, es una capita blanca de encima en los huesos trabajados
en los laboratorios o en las clases ya no existe porque esos huesos se someten a cocción para sacar toda la grasa, la carne, se hace hervir en cal. Entonces ahí se sale el periósteo, pero en un hueso fresco con carne, ahí se puede observar una telita blanca que está encima del hueso. No sé si alguno alguna vez tuvo la oportunidad de faenar o sacar carne de la pierna, por decir la vaca o de un pollo. Se entra hasta el hueso, esa capita blanca es el periósteo. Tejido óseo propiamente dicha, que está dividido en tejido óseo compacto, esponjoso, reticular, que vamos a ver enseguida. La médula ósea que está adentro, que es esta adentro de los huesos largos, y en las cabezas de los huesos también, jugando un papel muy importante en la hematopoiesis. Y obviamente al ser un órgano común y corriente va a tener vasos sanguíneos y nervios. Dentro de los vasos sanguíneos tenemos arterias que llevan sangre, venas que traen la sangre hacia el corazón y los nervios que dan la sensibilidad o el movimiento a un determinado órgano. Si hay una parálisis o una neuritis, hay un problema, ya no hay movimiento, no hay sensibilidad, hay un adormecimiento en esa estructura. Y no lo olviden que los nervios van por la columna vertebral, nacen del cerebro, del sistema nervioso central. El periósteo, les decía, es esta capita blanca que se observa solo en huesos frescos, cuando recién sacaron la carne. El tejido óseo, propiamente dicho, tenemos el tejido, se clasifica en tejido óseo compacto, que es esta parte blanca leñosa de aquí, miren esta, se puede observar, ¿no? Ese es el tejido propiamente dicho, o tejido compacto, este. Son las mismas trabéculas que están aquí, pero más pegadas, que le dan una apariencia de que no tuviera divisiones, pero son igual trabéculas unidas. El hueso esponjoso también está formado por laminillas o trabéculas que tienen diferentes orientaciones, dejando así pequeñas cavidades o espacios medulares. Este tejido óseo compacto, por afuera, tenemos el tejido óseo esponjoso. Miren, parece una esponja, ¿no? No hay dónde pelarle. Este es el tejido óseo esponjoso. Y ahí entre medio se encuentra la médula ósea. Tejido óseo reticular es una variedad del tejido esponjoso, pero donde las trabéculas son aún más espaciadas. Esto se puede observar en algunas cabezas de algunos huesos, pero no es muy común. Lo más común es esto, tejido óseo compacto y tejido óseo esponjoso. Y en medio, especialmente de los huesos largos, hay un tejido óseo, la médula ósea, mejor dicho, de color amarillo. ¿Cómo lo llaman comúnmente a esta médula ósea? En el campo, ¿cómo lo llama? ¿Alguno viene del campo? Tuétano. Eso, muy bien, es el tuétano. Esa es la médula ósea que está destinada a la formación de eritrocitos de glóbulos rojos. Se encuentra en los canales de los huesos largos y también en las epífisis o diáfisis de los huesos largos. En los huesos cortos también se puede encontrar en la parte esponjosa, por acá, ¿ya? Y también tenemos arterias que van a llevar sangre a los huesos y venas que van a sacar sangre. Y obviamente las inervaciones, ¿no? Que va a entrar a dar sensibilidad o dar funcionalidad a ese órgano. No sé si alguno, a mí, gracias a Dios, y Dios quiera que a nadie le dé, la fractura de huesos dice que duele fatal. Un colega se fracturó el radio cúbito y dijo que parecen tres partos en uno el dolor. No sé cómo será el parto, pero me imagino que es bastante doloroso. ¿Por qué? Porque tiene mucha inervación y tiene mucha sensibilidad el hueso. Aquí podemos observar también un tejido esponjoso, el mismo de esto. ¿Ya? Entonces, repitiendo, por afuera está el periósteo,
tejido óseo compacto, tejido óseo esponjoso, tejido óseo reticular, médula ósea, arterias, venas y nervios. Esa es la composición de un hueso. La médula, vamos a hablar de la médula que se llama tuétano, alguien opinó muy bien por ahí. Sustancia blanda alojada en las cavidades medulares del tejido esponjoso y conductos de los huesos largos. Ahí es donde se encuentra. Tiene una función hematopoyética, como les decía. La función hematopoyética es muy fundamental, especialmente cuando hay enfermedades que destruyen glóbulos rojos o le vuelve anémico. Son los huesos jóvenes que trabajan tanto de los animales y el hombre en generar, la médula ósea, mejor dicho, en generar los glóbulos rojos o la sangre. Entonces, ven la importancia fundamental que tiene este órgano. Es fundamental, quizás no lo tomamos en cuenta así, ¿no? Y también a veces sirve para aligerar el tejido óseo en algunas especies que pueden volar, aves especialmente. Ahora, la médula ósea, ¿cómo se clasifica? Médula ósea roja. Es de color rojo, está presente en las cavidades de los huesos fetales. Entonces esto va a tender a ir desapareciendo con el transcurrir de los años de los animales, los que viven más años, ¿no? Algunos no le dan tiempo ni a que desarrolle todo, como los pollos a los 36 días, 40 días ya están en el matadero. Los cerdos igual salen rápido, pero los animales mamíferos mayores como ser bovinos, equinos, especialmente vacas de lechería, viven 12, 14 años, tienen una vida útil. Entonces ahí va a ir desapareciendo esta médula ósea, lo poco que quede de la vida fetal. Eh, por esta médula ósea, los animales jóvenes que se pueden fracturar algún hueso tiende a regenerar más rápido, a osificar más rápido porque tiene esta médula que es muy importante en la osificación. Médula ósea adiposa se encuentra en las cavidades medulares de los huesos adultos o también llamado el tuétano comúnmente en el campo. Tenemos que acostumbrarnos a emplear los términos comunes y los términos técnicos, ¿ya? Médula gelatinosa o gelatiforme. Se encuentra raramente en los huesos como el de la cara y el cráneo. No es muy común, se encuentra en animales viejos. Y esta otra que es la gris, más rara aún, característico de los roedores. No lo olviden que esa médula ósea participa en la hematopoiesis. Y los vasos sanguíneos, que son importantes, al ser un órgano el hueso necesita nutrientes, necesita calcio, fosfato, bicálcico, monocálcico, toda clase de nutrientes. Entonces, por la arteria va a ir los nutrientes y por la vena sale la sangre trabajada. Esto ya lo explicamos, pero vamos a repetir: tejido óseo esponjoso, médula ósea, periósteo, tejido compacto, periósteo, bueno, que no se ve, ¿no? Y también todos los huesos tienen los agujeros nutricios, o foramen también se llama, por donde entra la triada, esa arteria, vena, entra la arteria, sale la vena y los nervios entran, ¿ya? Por eso se llama agujero nutricio. Todos los huesos, absolutamente todos, tienen ese huequito por donde entran. Depende del calibre. Aquí lo mismo, periósteo, tejido óseo compacto, esponjoso, médula ósea que está en el medio. La médula ósea no solo puede estar en el canal de los huesos largos, sino también está en las epífisis, ¿no? O en el epífisis proximal o distal. Propiedades químicas de los huesos, composición del hueso. Gelatina, 33%, fosfato de calcio, 57%, carbonato de calcio, 3%, fosfato de magnesio, 2%, y así sucesivamente hasta la composición química de los huesos. No sé si ustedes se acuerdan, si alguno vio, aunque estos últimos tiempos ya no se da, la gente andaba buscando huesos para hacer harina
de hueso para darle a los animales. ¿Por qué? Porque el hueso es bastante rico en fosfato de calcio, pero desde que aparecieron los fosfatos de calcio eh, chinos que son más baratos, entonces ya eso quedó en desuso. Además que se podía transmitir algunas enfermedades, no se autoclavaba bien los huesos y se podía transmitir ciertas enfermedades a los animales. Por una parte bien. ¿Cómo está dividido el esqueleto? El esqueleto axial comprende, ¿cuál es el esqueleto axial? Lo que quiero decir, comprende la columna vertebral, que son vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras y vértebras coxígeas, más las costillas, el esternón y la calavera. La calavera es la cabeza. El esqueleto apendicular está constituido por los huesos de los miembros torácicos o pelvianos, anteriores o posteriores, o también si quieren para ubicarse un poco mejor las manos y las patas. El esqueleto esplácnico es aquellos huesos que se encuentran en ciertas estructuras o vísceras, como por ejemplo el hueso del pene del perro, el hueso en el corazón de buey o de oveja. Se dice que estos animales tienen esa estructura en el corazón porque en los animales de trabajo, en el campo los utilizan para arar la tierra, ¿no es cierto? Ahí. Pero el perro sí tiene un hueso al pene y un bulbo al medio para que al momento de la copulación no se salga, por eso que se prenden estos animales. Cuando estemos hablando del sistema reproductor, vamos a hablar en detalle de cada una de las especies y sus características. Este es el esqueleto axial, región cervical, región torácica, región lumbar, región sacra, región coxígea. O si quieren vértebras cervicales, torácicas, vértebras lumbares y vértebras coxígeas. ¿Ya? Es variable el número de estas vértebras según la especie animal, pero no varía en mucho. Vamos a seguir avanzando. El esqueleto apendicular es este. Me faltó, perdón, el esqueleto axial más las costillas. Es que uno va fijándose el tiempo y eso lo va fatigando. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Las costillas que están en parte lateral, que van a unir en la parte dorsal con las vértebras torácicas, y en la parte ventral unen con el esternón a través de las esternebras y el cartílago costal. Esa forma la cavidad, la caja torácica donde se encuentran órganos importantes. Ese sería el esqueleto axial, columna vertebral más costillas y esternón. Y el esqueleto apendicular vendría a ser esto: miembros anteriores y miembros posteriores, o esqueleto torácico y pelviano, relacionado con la caja torácica y con la cavidad pelviana. Términos utilizados para describir un hueso. Esto tienen que saber bien también, jóvenes, tienen que aprender, porque de esto va a depender para poder identificar, describir un hueso. Cualquiera sea la forma de un hueso, se distinguen en ellos caras, bordes, y en los huesos largos también epífisis o extremos, lo que les hablé hace un momento, diáfisis o cuerpo. Puede ser epífisis proximal y epífisis distal. En estos también podemos apreciar elevaciones y depresiones de forma variable. Por ejemplo, las tuberosidades son prominencias. Aquí tenemos la tuberosidad ilíaca, que va a articular con la tuberosidad sacra también. Son sobresaliencias. Cóndilo es una elevación articular que semeja un cuerpo cilíndrico. Ejemplo, cóndilos del occipital, esos dos huesos que salen de la nuca, pero aquí también tenemos el extremo distal del fémur y del húmero, tienen cóndilo lateral, cóndilo medial, cóndilo medial, cóndilo lateral. Son elevaciones. Crestas es una arista de bordes agudos, por ejemplo, la cresta ilíaca. Este es el hueso coxal
que está formado por 3 huesos, ilion, isquion y pubis. Entonces, dentro del ilion tenemos esta cresta ilíaca, es una prominencia. Cabeza es una elevación articular más o menos esférica, ejemplo, fémur y el húmero, que tienen cabeza. Esta es una cabeza muy pronunciada que va a tener una articulación diartrósica con la otra estructura. Aquí, por ejemplo, la cabeza, el fémur, eh, el húmero va a articular con la escápula, lo que se llama articulación escápulo-humeral. En el caso del húmero, en el caso del fémur, bueno, este no es el fémur, pero les doy el ejemplo, articula con el coxal, lo que se va a llamar articulación coxofemoral. Conducto es un paso cerrado, cuando es abierto se llama canal. Generalmente estos conductos son agujeritos por donde entran los vasos sanguíneos y nervios para alimentar al hueso, al órgano. Aquí tenemos otro, miren. Apófisis son prominencias pronunciadas como las de las vértebras cervicales. Esta es una vértebra torácica, no es cervical, pero se puede ver las apófisis más pronunciadas. También se llaman procesos. Ustedes si lo ven en algunos libros, dice proceso, es lo mismo que apófisis. Esta es una apófisis espinosa que está al medio, sobresale. Apófisis transversas, aquí. Hay distintos tipos de apófisis dependiendo del tipo de hueso que se trate. Cavidad glenoidea es una superficie articular cóncava, no muy profunda. Por ejemplo, en la parte distal de la escápula tenemos cavidad glenoidea y cavidad cotiloidea, donde la superficie articular es mucho más grande. Esta cavidad glenoidea con la escápula, de la escápula va a articular con la cabeza del húmero y la cavidad cotiloidea del coxal articula con la cabeza del fémur. Entonces, diferenciando entre cavidad glenoidea y cotiloidea, esta es más profunda, es más amplia. Senos son cavidades que encierran aire, por ejemplo, senos nasales y senos frontales que están en la cabeza de cualquier especie animal. Cuello, parte estrecha, especialmente en los huesos largos que tienen cabeza. Esto sería aquí un cuellito. Ahí. O aquí también en la cabeza, el fémur da el cuello. Tróclea, forma de polea y es articular. Esta viene a ser la tróclea. Algunos huesos tienen tróclea, como la tibia, el fémur también tiene su tróclea. Hay varios huesos que tienen. Agujero nutricio o foramen es un espacio por donde entran los nutrientes a través de las arterias, venas y nervios, ¿no? Fosas sinoviales son pequeñas depresiones que se observan interrumpiendo las superficies articulares. Esto no encontré imágenes para poderles poner aquí. En el aula tenemos los huesos ahí que les podemos mostrar in situ todo. Está en las articulaciones sinoviales o diartrósicas que tienen movimiento dentro de la cavidad cotiloidea, por ejemplo, del coxal, una pequeña depresión. Esas son fosas sinoviales por donde se secreta el líquido sinovial que le va a dar el movimiento a esa estructura. Es como un aceite del motor que no le permite que roce entre cartílago hialino y cartílago hialino. ¿Ya? Entonces esa es la fosa sinovial. Escotadura es una muesca observada en los bordes en ciertos huesos. Es como una pequeña depresión, ¿no? No lo vamos a poder ver lamentablemente. Bien, eso sería en la terminología y la clasificación de la primera parte del esqueleto axial y apendicular, los términos que vamos a utilizar para describir los huesos. Y no solo los huesos, sino también cualquier órgano blando interno del animal. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta, dudas, comentarios?
Parece difícil, fácil. A ver, activen sus cámaras, jóvenes, hasta que se nos corte los 40 minutos, vamos a dialogar y después empezamos con el otro tema. Bien, les voy a recomendar algo, jóvenes. Esto de las clases virtuales, si bien no podemos tener un control sobre ustedes, sobre lo que están haciendo, pero tienen que ser conscientes que están en la universidad y lo que estamos haciendo lo que están haciendo es para ustedes, no es para mí. Entonces hay que ponerle voluntad. No estoy diciendo que estén haciendo mal, sino solo una recomendación, porque hoy en la mañana vi a unos chicos, el profesor se rajaba hablando ahí, creo que matemática estaba